Pues ya están viendo, continúan esas tensiones aumentando, también salpica de aquella manera. México, vamos a continuar hablando de ello con Manuel Rincón, analista político. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de Wall Street. Quería preguntarle, Manuel, ¿qué objetivos estratégicos podría estar persiguiendo ahora mismo Donald Trump con esa amenaza de desplegar las tropas en Venezuela, más allá de esa lucha contra el narcotráfico? También vemos que salpica de alguna manera en México. Mira, el presidente Trump tiene el objetivo número uno de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, y eso implica cortar todas las rutas de narcotráfico que están envenenando a los estadounidenses. Actualmente, más de 100.000 estadounidenses pierden la vida al año por la crisis de sobredosis y de drogas. Por ejemplo, está ocurriendo muchísimo que la cocaína que supuestamente se le vende a los estadounidenses viene ligada con fentanilo para supuestamente reducir el precio, pero eso a su vez está aumentando dramáticamente, digamos, el costo de vidas de los ciudadanos estadounidenses. Y eso es el doble de fatalidades que ocurrieron durante toda la guerra de Vietnam. Entonces, principalmente esto, pero para que esto se haga realidad, es decir, para poder tener una solución a largo plazo de destruir a los carteles, tienes que destruir a la cabeza de los carteles. ¿Y quién es la cabeza del cartel? Bueno, particularmente en América Latina, Venezuela se ha convertido en el hub predilecto de la droga, por donde pasa la mayor cantidad de cocaína que viene de América Latina hacia el norte, a través de la distribución que han empleado y que ha garantizado el régimen de Maduro al cartel de los soles. Además, también hemos estado escuchando que los analistas británicos han sugerido que La Habana podría ser el verdadero objetivo. ¿Qué evidencia histórica y contemporánea respalda esta hipótesis, Manuel? Bueno, a ver, detrás de esto pues podría estar la mano del secretario de Estado Marco Rubio. Todavía no hay nada público, todavía no hay nada oficial que podamos especular al respecto, pero sabemos que hay un centro de poder político muy fuerte en el estado de la Florida, con la población cubana que aquí vive. Son millones de cubanos que hacen vida en la Florida, y Marco Rubio ha sido pues evidentemente su mayor exponente. Y no me cabe la menor duda que, siendo Rubio, teniendo sus padres cubanos, teniendo su ascendencia cubana, que entendiendo muy bien lo que ha implicado tanto dolor del comunismo en la región, también uno de los objetivos sea ir tras el régimen de La Habana. Pero creo que eso será paso a paso. Creo que primero, digamos, la amenaza más grande hoy en día es Venezuela, por todo lo que ya hemos comentado, por el tema del narcotráfico, porque además alberga organizaciones terroristas del Medio Oriente en el país, porque además presta su territorio para que tanto Rusia como China impongan sus aparatos de inteligencia y hagan esa guerra asimétrica contra los Estados Unidos, y porque además han tenido bolsillo, es decir, mucho dinero para financiar movimientos desestabilizadores en la región. Entonces, una vez que se acabe con esto, yo no tengo la menor duda de que el siguiente paso será Cuba. ¿Cómo podría encajar la política de presión militar y la diplomática de Donald Trump dentro de toda esta tradición estadounidense de intervenciones en América Latina? ¿Podría afectar también de lleno a las relaciones con el resto de países? Mira, hace poco, hace un par de semanas, hubo una encuesta que determinaba que más de la mitad de la población latinoamericana apoya un cambio de régimen en Venezuela, así sea a través de la fuerza. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos entienden y comprenden muy bien que Maduro ha sido una fuerza desestabilizadora en toda la región. Que esto no es un tema nada más de los venezolanos o que ha afectado a los venezolanos, sino que Maduro ha exportado pandillas criminales a toda la región, ha financiado movimientos políticos que a su vez también han desestabilizado a los demás países de la región, y que gracias a estas políticas pues nuestros países se han empobrecido y se han llenado de delincuencia. Al principio hablabas del tema de México, como por ejemplo México ha sido totalmente tomado por los carteles del narcotráfico, y cómo básicamente tenemos gobiernos que son títeres de los grupos criminales y de los carteles de la región. Entonces, la mayoría de latinoamericanos hoy en día comprende de que la salida de Maduro es necesaria no solamente por el bienestar de los venezolanos, sino por el bienestar de toda la región. Y eso incluye también, claro, a los estadounidenses. En ese sentido, una acción militar de parte del presidente Trump en contra del régimen narcoterrorista de Maduro sería algo muy, muy popular en la región.
Emanuel, también poniendo el foco sobre Maduro y sobre su seguridad interna, ha reforzado ya su seguridad con los asesores cubanos y contra inteligencia castrista. ¿Qué impacto podría tener esto en la estabilidad del régimen venezolano frente también a la presión externa? Bueno, esa ha sido la parte más difícil de derrocar al régimen, ¿no? Fíjate, las elecciones, que muy poco se habla de eso, pero esas elecciones que nosotros ganamos por un margen de 70-30, además de todas las trampas, todas las imposiciones del régimen, en realidad hubiese sido un margen de, yo diría, 90-10, si se hubiese permitido a todos los venezolanos en el exterior votar, no se le permitió a 8 millones de personas ejercer su derecho al voto, y si además de eso, pues no estuviesen todas las trampas y los incentivos del régimen. En ese sentido, incluso las fuerzas militares de Venezuela quieren un cambio. El problema fundamental es que las organizaciones militares venezolanas también han sido tomadas por las organizaciones criminales. Y hay una mezcolanza entre ellos que es muy difícil de romper. Y ahí también juega un rol muy importante la inteligencia rusa y la inteligencia de Cuba. Justamente hoy, hablando de eso, el New York Times reportaba de que Maduro básicamente se deshizo de todo su círculo de seguridad venezolano y que solamente tiene a cubanos cuidándole. ¿Y por qué? Porque no pueden confiar en los venezolanos. Los venezolanos quieren salir de esta tragedia, los venezolanos quieren salir de este terrorismo y la única forma que tienen de hacerlo es de cuidarse con gente de otros países, es decir, en este caso con los agentes cubanos. Por eso ha sido tan difícil romper al régimen, por eso ha sido tan difícil que salga un movimiento interno, militar, etcétera, que pueda romper con esta tiranía. Y eso evidentemente es algo que los organismos de inteligencia estadounidenses tienen muy en cuenta. ¿Podría este refuerzo de seguridad afectar a las posibilidades de un cambio de régimen inducido por la presión internacional? No, en lo absoluto. A ver, lo que hace falta es sencillamente una determinación política para que esto ocurra. A ver, si el presidente Trump quisiera en este momento, digámoslo coloquialmente, volarle la cabeza a Maduro, lo podría hacer en 2 minutos. El tema es que, claro, es mucho más complicado. Es decir, Estados Unidos no va a ejecutar una operación. O sea, podrían sí fácilmente sacar a Maduro, matarlo, hacer cualquier cosa, pero eso no te va a garantizar estabilidad en el mediano plazo si no se hace de una forma adecuada y con una estrategia de impacto para también anular a las demás cabezas del régimen. Entonces, en ese sentido, creo que lo que Estados Unidos está haciendo es, en primer lugar, hacer toda la inteligencia y planeación. Hemos visto los aviones bombarderos bordeando las costas venezolanas, haciendo todos los estudios de inteligencia para analizar las defensas del régimen. También hemos visto que el presidente Trump ha aprobado incluso que la CIA vaya a territorio venezolano para hacer todo este tipo de planeación. Y ahora, viendo lo que pasó, por ejemplo, el domingo, que el secretario de Estado Marco Rubio dice, a partir del 24 de noviembre va a ser designado el Cartel de los Soles, encabezado por Maduro como una organización terrorista. El fin es, en mi opinión, pues darle ese último plazo de negociación al régimen. Y por eso es que estos días, después de esa determinación de Marco Rubio, el presidente Trump ha dicho, estoy abierto a hablar con Maduro, pero no va a ser hablar para ver cómo se solucionan las cosas, va a ser hablar para ver si se quieren ir. Y también hay otros reportes que han informado de que una de las opciones, o que alguna de las opciones, podría ser que Maduro se vaya a Turquía, a Rusia o a Cuba, que eso ya queda en la determinación de las cabezas del régimen. Entonces yo creo que Estados Unidos lo que está buscando, ya con toda esta presión gigantesca encima del régimen, es ver si puede haber una salida consensuada, una salida menos traumática de esto, y considero que si esto no se materializa, pues creo que el presidente Trump va a tomar una determinación mucho más agresiva y va a irse por la opción militar, que es la única que quedaría. Precisamente esas negociaciones antes de que pueda pasar algo más. Además, hemos visto que Estados Unidos se ha realizado ya ejercicios militares con Trinidad y con Tobago en medio de toda esta crisis. ¿Qué mensaje geopolítico envía esto a la región de otros actores, como por ejemplo los que entran en el juego, que son Rusia y China? Bueno, número uno, Estados Unidos va a ejercer finalmente, después de muchas décadas de erradamente haberse olvidado de la región, de haberse olvidado de sus vecinos, va a poner orden en el hemisferio
Así como Rusia y China quieren establecer orden en su hemisferio, Estados Unidos va a hacer lo mismo en el continente y no va a seguir permitiendo la injerencia de China y de Rusia en la región, tomándose infraestructuras vitales para el comercio, como puertos y todo lo demás. Esto es lo que hemos visto implicado en las últimas décadas. Y lo otro que es fundamental es que pues básicamente nuestra región es una región occidental que busca anclarse a los principios y valores democráticos con sus fallas y virtudes que tiene todo sistema democrático, pero que indudablemente es muy superior a cualquier régimen totalitario. Y en ese sentido, pues China y Rusia han intentado de hacer su hemisferio a su imagen y semejanza, y Estados Unidos quiere tener vecinos confiables con los cuales pueda tener un buen comercio y con los cuales pueda también compartir operaciones de seguridad para evitar todo esto que se trata de desmantelar. Las rutas del narcotráfico, los grupos criminales llegando a los Estados Unidos, la trata de humanos y todo este tipo de actividades que es lo que la administración Trump busca destruir. Pues muchísimas gracias, Emanuel Rincón, analista político, por subrayar la situación que está ocurriendo ahora mismo entre Estados Unidos y Venezuela y de qué manera pues podrían llevarse a cabo también esas próximas conversaciones, posibles o no. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de Wall Street. Emanuel, que tengas muy buena noche. Hasta luego.